¿cómo están, queridos ratones y queridas ratonas de televisión? Qué gusto que me acompañen a mí, Raquel Guerrero Viguri, ratona de televisión, en este podcast número 39. Y ahora sí, qué extraño, ya me estoy empezando a profesionalizar porque nunca digo el número del podcast. De pronto no es como tan relevante porque no son secuenciales, evidentemente, pero 39 podcasts, a lo mejor en 2 años se escucha muy poquito, pero a lo mejor se escucha como mucho, porque híjole, de verdad que cada podcast implica investigación, implica estar bien atenta a temas importantes que me llaman la atención y que considero que son pues importante de platicar, de discutir, de establecer alguna especie de reflexión al respecto, y no podía ser menos con el tema del día de hoy, que creo que está no nada más actual, sino muy pertinente. ¿Y qué creen? Yo había dicho que iba a sacar podcast cada 15 días. Bueno, dije que en la medida de lo posible. No, ahorita pasaron un poquito más de semanas del podcast anterior a este. Pero bueno, pues aquí estoy. Y yo había querido realmente que esto sucediera los miércoles. Y por alguna extraña razón ayer realmente no tuve tiempo de grabar. Lo cual de pronto celebro, porque hoy en la mañana estoy grabando este podcast al mediodía del jueves. Y qué gusto me dan para mí decir que me esperé, porque justamente hoy en la mañana estaba viendo las noticias del Canal 11, oigo que comentan que el programa que le sigue al noticiario y a las entrevistas que hace Javier Solórzano es un programa, una edición más de Diálogos en Confianza, que es un programa que tiene muchos años, que realmente a mí me parece fundamental como un aporte para el debate y para el conocimiento de algunos temas en donde llevan especialistas, y entonces se pone muy sabrosa la plática. Y obviamente la gente puede interactuar a través de redes sociales y ellos son muy cuidadosos en estar leyendo constantemente y estar fijándose en lo que la gente comparte. Y el punto es que, conducido esta vez por Fernanda Tapia, iban a hablar sobre la televisión abierta, y entre otras personalidades iban a estar, bueno, pues varios académicos que hablan del tema, o a lo mejor no tan directamente o específicamente del tema televisivo, pero sí de las telecomunicaciones, y estaba su defensor de audiencias también. Entonces me quedé hora y media muy atenta, escuchando no nada más las opiniones de los especialistas que estaban sentados en la sala, sino lo que la gente iba comentando en redes sociales, y también lo que la gente estaba comentando, bueno, la gente que está ahí de público, estaban aportando acerca de la televisión. Y entonces me pareció que todo lo que de pronto la gente manifestaba en función de por qué ya no ven medios tradicionales, de por qué ya no están en la televisión abierta, de por qué les da orgullo decir que se salieron, entre otras cosas porque no encuentran contenidos, entre otras cosas que es algo que es muy común escuchar, y entre otras cosas, sobre todo las preocupaciones de padres de familia respecto a lo que sus hijos consumen, y que parecería, bueno, pues una preocupación constante en función de que lo que ven, sobre todo en noticias y ficción, pues tiene que ver con un entorno de violencia, tiene que ver con balas, tiene que ver con narcotráfico, etc. Y me llamó mucho la atención que uno de los comentarios que aportó su defensor de audiencias, que no tengo el dato, se me olvidó, pero es una persona que ejerce muy cabalmente su función, que está muy al tanto, y una vez por semana está participando con Javier Solórzano, haciendo comentarios y reflexionando sobre cómo va la Defensoría de Audiencias en el caso del Canal 11. Y en este programa, de pronto, tomando en cuenta estos comentarios que iban leyendo de la gente que escribía en redes sociales, dijo que justamente para eso existe la alfabetización mediática, y me dio mucha ternura y bueno, nada más asentí obviamente cuando escuché que dice este término tan desafortunado de alfabetización mediática. Y es que tiene mucha razón. De pronto parecería que el término alfabetizar, hay mucha gente que lo siente rudo, lo siente complicado, lo siente incluso hasta agresivo. Es decir, sobre todo hablando en un entorno de gente adulta, la palabra alfabetizar tiene connotaciones complicadas, y hay quienes han preferido, la UNESCO habla de alfabetizar, y hay quienes han preferido decir educar, pero aún así
aunque es totalmente la función que debe de existir por parte de entidades o por parte, no sé si de medios de comunicación, pero sí por parte de quienes estamos estudiando estos temas, pues no educar así como ABC y como son las matemáticas, o sea, no educar en ese sentido, sino hacerlo en el entorno mucho más crítico y reflexivo. ¿Y por qué contarles todo esto en el entorno de este podcast? Porque me parece muy importante y creo que cada vez más entiendo que la función de todo lo que yo estoy generando en contenidos, tanto en textos como en podcast, como en videos, gira alrededor de esto, de una alfabetización o de una educación que, si bien yo no la tengo más correcta o digo, a lo mejor hay muchas cosas que todavía se me escapan, creo que mucha de mi intención gira en torno a que tengamos esta capacidad crítica, o por lo menos que la crítica la formemos en función de lo que conocemos de la televisión. Y si no conocemos la televisión, obviamente es muy fácil pues emitir una opinión que venga desde la opinión, evidentemente, y no desde un sustento o una justificación que vaya más allá de lo que nosotros podamos enjuiciar u opinar, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que saber, y yo pongo mucho énfasis sobre todo en mi asunto, que ya leí afortunadamente un textito de la UNESCO muy favorecedor para mí, en donde van hablando que no solo es la alfabetización mediática e informacional, que sería un mundo si alguien solito quisiera echárselo todo el paquete, porque es muchísimo. Y entonces ellos mismos reconocen la alfabetización cinematográfica, la información, la alfabetización directamente de la información, de internet, etcétera, y obviamente está la alfabetización televisiva. Y es ahí donde yo estoy siempre neceando. ¿Y cuál es mi punto? Mi punto es que a mí me gusta mucho platicarles sobre una de las cosas que yo aprendí, porque al final pues eso lo aprendí también a hacer, que es la cuestión de el productor, y de entender a todo este proceso en el marco de una industria, y cómo en el marco de una industria creativa o una industria cultural, digámoslo así, podemos encontrar justamente procesos creativos aún en productos que estén hechos pues con formas específicas y reglas específicas, ¿no? Y además creo que una manera de conocer y de poder entender a la televisión pues es no nada más haciendo conciencia de por qué vemos lo que vemos, que eso es un asunto increíble. Una persona decía que entre los comentarios, ¿no? Que para qué, o sea, si de todos modos estamos viendo lo mismo, las mismas cosas que se consumen en la televisión abierta, de pronto la gente que lo está viendo en YouTube, aún pese a otras lógicas de producción y otras caras y otros protagonistas, pero lo que da popularidad sigue siendo cuestiones basura. No es que en YouTube triunfen los contenidos educativos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer conciencia de por qué estamos consumiendo lo que consumimos, pero también hay que hacer conciencia de qué es lo que estamos viendo. Y eso es lo que me gusta como para darle pie a lo que vamos a hablar el día de hoy en este podcast, porque mucha gente desconoce, hemos visto televisión toda nuestra vida y desconocemos cuáles son los formatos televisivos. De pronto no somos capaces de dimensionarlo así verbalizado o construido como un concepto, que todos estos formatos están en constante movimiento, en constante cambio, que no son las mismas cosas el mismo tipo de televisión que hemos visto desde que la televisión empezó en los años 50 hasta ahorita. Muchos pues han estado en este proceso de hibridación, muchos han desaparecido, otros más han tenido una capacidad de supremacía por distintas razones, pero no conocemos bien. Y en el terreno de la ficción el asunto se pone todavía más peligroso, porque de verdad me he encontrado con gente que no, y no estoy hablando de gente no preparada, no estoy hablando de gente que sea inculta, o sea, estoy hablando de gente con un estrato y una posibilidad de acercamiento al conocimiento grande,
que de pronto no saben reconocer, por ejemplo, la diferencia entre una ficción tipo Rosa de Guadalupe, de un programa unitario, a una serie o a una telenovela. Hay muchas cosas que nos lo pueden explicar, ¿no? A lo mejor las tomas o el tipo de temáticas, etcétera, pero quizás hace falta entenderlo y comprenderlo para que una vez ya concientizado, pues sepamos qué es lo que estamos viendo y por qué lo estamos viendo. Bueno, después de esta introducción de 10 minutos, les quiero platicar de una de las cosas que ocurrieron la semana pasada en el marco de un evento que se realizó en Miami, que es conocido como NATPE, y que NATPE es una reunión de ejecutivos de programas de televisión que se reúnen, entiendo que es anual, y se reúnen, ella es como lo que empieza a dar la pauta de mucho del movimiento que se da a nivel industrial en la cuestión televisiva, ¿no? Y ¿cuáles fueron algunas de las notas relevantes? Bueno, obviamente creo que el crecimiento de Televisión Azteca o las apuestas de Televisión Azteca, con todo este cambio de directivos que ha tenido, que me parece que han sido muy inteligentes de llamar a gente como Alberto Ciurana, y que Alberto Ciurana está trayendo a su gente que lo acompañó en parte en Televisa, en parte en Univisión, y que lograron posicionar determinadas cosas que quizás, insisto, son situaciones que quizás no es directamente algo que la gente que está en pantallas lo pueda entender, pero para quienes estudiamos esto, la postura de los ejecutivos es importante. Para mí es súper relevante entender quiénes no nada más son los creativos, sino quiénes están tomando las decisiones, porque en función de cuáles son sus objetivos es lo que vemos. Y gente como Alberto Ciurana es importantísimo en la televisión mexicana porque él empezó haciendo televisión y él es una persona que cree en la televisión. Entonces no puedes poner a alguien a dirigir una empresa, perdón, Televisa, haciendo algo que no tienen ni idea y que no lo saben hacer. Eso porque, bueno, es parte de lo que se vivió en el NATPE. Obviamente todas las situaciones que se dieron con Fox después de esta compra de Disney y de todo lo que ellos revelaron como su programación, independientemente de la compra, ellos siguen siendo Fox, teniendo una identidad corporativa. ¿Y cómo lo van a demostrar este año? Bueno, NATPE fue la oportunidad para que ellos lo explicaran. Pero hubo una nota, sobre todo a nivel México, Univisión, que me parece relevante, que la dio Rocío Ocampo, que Rocío Ocampo, bueno, pues es una de las pocas o muchas directoras, no sé, o gente que está en un lugar privilegiado en este momento en Televisa. Ella es vicepresidenta de contenido de Grupo Televisa, lo cual no es cualquier cosa. Rocío Ocampo fue una productora de telenovelas durante muchísimos años, una mujer con mucha visión, una mujer que yo he destacado mucho, sobre todo en el primer podcast que hice de Ratona de Televisión, donde hablo de Antes muerta que Lichita, como este fenómeno transmedia que no se había logrado en Televisa y que le dieron esa posibilidad a Rocío Ocampo, mujer, que fuera posicionando, y a mí me ha gustado muchísimo porque las historias que cuenta son un poco más actuales. Ella no ha hecho tantos refritos, aunque sí los ha hecho, pero trata de poner este asunto transmedial, es decir, crear contenidos alternativos a lo que vemos en pantalla, o sea, contenidos para otras pantallas, lo cual me parece no nada más destacable, sino que obviamente puede validar mucho el lugar en donde está, aunque ha sido un tanto criticada. Obviamente, bueno, el punto aquí es que lo que Rocío Ocampo soltó como noticia es que durante este año Televisa va a lanzar un formato nuevo llamado Superdramas. Y a mí me consternó un poco y quise dejar reposar un poco la noticia para ver si leía yo otra cosa. Realmente es muy triste que no todo el mundo comente este tipo de cosas, y obviamente tampoco lo hacen porque esto lo están anunciando para diciembre. Entonces, obviamente, bueno, pues mucha gente se va a hacer la crítica directamente cuando el producto ya está hecho, ¿no? Pero yo sí creo que hay algunas cosas que podemos tomar en cuenta, sobre todo porque si a mí una de las cosas que me gusta aportarles a ustedes o para mi propio entendimiento y compartírselos es esto de los formatos que, insisto, son cambiantes, son flexibles, no son estáticos ni mucho menos.
y es que los formatos de ficción pues tienen modificaciones, pero hay una base, sobre todo en lo que nosotros estamos viviendo, hemos vivido durante muchos años con las telenovelas mexicanas, latinoamericanas, pero en general con las telenovelas, y que hemos estado encontrando también en las series últimamente, que son las fórmulas que vienen desde el melodrama. Es decir, estamos hablando de que el melodrama es un género que también incluso obviamente viene desde la literatura. Y este género aplicado y adaptado a las pantallas de televisión funciona como la telenovela de manera tradicional y que también podemos encontrar en el cine, sobre todo en el cine nacional de México, en función de que parte de las lógicas del melodrama es contarnos una historia en donde haya una lucha del bien contra el mal y donde va a salir triunfal el bien. Y va a haber una lección, porque esto tiene una connotación desde la Revolución Francesa, ¿no? Pero obviamente no cambia el melodrama, o sea, la estructura del melodrama está ahí al servicio de quien la quiera usar, y lo que sí cambian son los formatos en la que se nos presenta, ¿no? Es decir, digamos, transportándolo un poco al asunto culinario, es como si nosotros tuviéramos la materia prima, que es un huevo. ¿Y cómo nos vas a presentar el huevo, no? Lo puedes hacer en huevos revueltos, puedes hacer huevos rancheros, puedes hacer huevos duros, puedes hacer un omelette. Lo acompañas de manera diferente, lo presentas de manera diferente en el plato, de tal suerte que no es lo mismo cómo te presentan un huevo revuelto de una fondita a un omelette en un restaurante elegantísimo. Sin embargo, estamos hablando en esencia de un huevo. Perdón la explicación tan burda, pero más o menos de eso se trata el melodrama. Te lo pueden poner en una película, te lo pueden desarrollar en una telenovela, te la pueden desarrollar incluso en una serie, porque muchas de las series gringas que están más de moda obviamente tienen esta base. Sin embargo, no deja de ser melodrama. Y aquí el punto es de que el anuncio que da Rocío Campos sobre los superdramas es que lo maneja como una evolución del melodrama, ¿no? Es decir, van a seguir manteniendo o van a definir ya con claridad y con nombres y términos cómo va a estar conformada su parrilla de programación, de tal suerte que ellos, o Rocío Campo hablaba de que lo que hoy tenemos como un horario de las 8:30 de la noche, en este momento es con Papá a Toda Madre, que, híjole, bueno, no me termina de encantar, pero ok, está. Y entonces ella habla de que es una telenovela que tiene que les están dando ya un tratamiento mucho más cinematográfico, es lo que ella dice, y que enriquecen la narrativa, que tiene más cuidado en la iluminación, en la fotografía, pero que no deja de ser una telenovela que está considerada para ser de un consumo familiar. Entonces ellos lo que ahora quieren hacer es como redefinir su barra ya con nombres propios y apellidos y decir, ok, ella misma lo dijo en una entrevista para Produ, que pueden encontrar en su portal en línea porque fue una entrevista muy interesante, en donde ella habla de este formato, de específicamente de Papá Toda Madre, como aparte de una telenovela pensada para la familia, bajo un formato como de sitcom. Y a mí nunca se me ocurrió pensar en que podría ser un sitcom. Sitcom son las series extranjeras o las series, digamos, vamos a poner el referente estadounidense, como por ejemplo lo pudieron ser Friends o That 70 Show, o más recientemente podemos hablar de Big Bang Theory, ¿no? Es decir, aunque tienen una trama que es continua, pues son capítulos que empiezan y cierran en el mismo capítulo la historia, pero lo más importante es como el formato, de que obviamente todo sucede en foro y hay un elemento de un público que está detrás, aunque de pronto se escuchen risas que parecerían grabadas, pero se supone que muchos de esos capítulos se graban con un público. Entonces, más o menos esta es la idea que está plantando Rocío Campo, porque si bien está hablando de que la narrativa cambia con la fotografía y con un asunto mucho más cinematográfico, no dejamos de hablar de un recurso de producción en donde hay poca locación y más foro, más estudio, ¿no?
Entonces, ¿por qué estoy remarcando todo esto? Porque la diferencia que ella está planteando es que a las 5 de la tarde van a tener esta barra de la telenovela tradicional. Después van a tener los programas unitarios, como ya lo están teniendo, y empiezan a redefinir para las 7 de la noche que va a haber, para las 8 de la noche que va a haber, y para las 9, 9 y media en este caso, van a meter los superdramas, que así como ella lo menciona, digamos, son historias, van a ser historias de amor. Voy a leer textual una nota, dice, son historias de amor muy poderosas, donde las protagonistas son mujeres empoderadas con objetivos claros más allá del amor. Y no solo eso, sino que aborda temas emergentes de marcada actualidad, todo con un upgrade en la parte visual mediante la utilización de técnicas cinematográficas. Ya tienen un proyecto llamado Comandante Bonita, que lo está haciendo una persona que se llama Stacy Persky, que bueno, pues todo su trabajo es en México. Él está siendo responsable en este momento de la serie Narcos de Netflix. Y obviamente el anuncio va más allá, porque todo lo que ella dijo en la entrevista para Produ refiere también a que la búsqueda de talento para los superdramas ya no va a estar en Televisa. O sea, van a salir de Televisa, cosa complicada porque a ellos les ha costado mucho trabajo funcionar con la coproducción, cosa que Televisión Azteca entendió mucho mejor desde hace tiempo. Y entonces todo el talento que genera Televisa involucra también, obviamente, no nada más el talento artístico de la pantalla, sino detrás de ella. Y muchas de las personas que se dedican a hacer telenovelas son productores de telenovelas que se formaron en Televisa o que tienen muchos años en Televisa y que se dedican únicamente a hacer telenovelas. Y lo que quieren hacer con los superdramas es, creo yo, y perdón así el comentario, pero están volviendo al origen. Están volviendo al origen de hacer un producto que venga desde muchas disciplinas y que se conforme con la riqueza y la aportación de quienes vienen de otras disciplinas, del cine, del radio, de la publicidad, porque muchos ojos y muchas perspectivas pueden enriquecer el producto. Y eso es lo que quieren hacer con los superdramas, volver al origen, hacerlo evidentemente con capítulos más cortos, buscar talento que no está en Televisa, pero que está interesado en contar historias actuales, que es mucho de lo que le pelean a Televisa. Y obviamente, bueno, pues tienen aquí a Comandante Bonita, en donde Rocío Ocampo especifica, le preguntan cuál es la diferencia con las super series. Y entonces volvemos otra vez a entender los formatos, porque de pronto todo el mundo maneja estos términos, pero nadie los define. Es más, quise buscar una definición para podérselas compartir y no las hay. Motivo que me sigue generando mucho ruido para que yo haga mi libro, y eso es lo que puedo aportarles a ustedes, y por eso este podcast para discutir el tema. Super series es un término que se ha manejado muchísimo, que viene de Telemundo, con Joshua Means principalmente, que es una persona que ahorita está en Televisión Azteca. Les digo que Televisión Azteca está haciendo todo un cast impresionante en cuanto a sus ejecutivos. Pero Joshua Means fue uno de los precursores de este término de superseries, que no es más que la definición de telenovelas que tienen este corte muchísimo más hacia la cuestión violenta y hacia la cuestión del narcotráfico, pero obviamente en un entorno de una narrativa visual muy atractiva. Yo lo había comentado, yo dejé de ver las secuencias del Señor de los Cielos desde hace muchísimo tiempo, pero lo cierto es que algo que me llamó la atención muchísimo de la primera, que fue creo que en el capítulo 1 o 2, porque después lo dejaron de hacer, es que estas super series estaban incorporando incluso una narrativa visual que venía hasta de los videojuegos, porque muchas de las secuencias que se veían de balaceras estaban muy pensadas, muy logradas como en cámara subjetiva, como muy en la onda de los videojuegos, de cómo se ven este tipo de cosas desde uno. Estos aportes son super series, y entonces Rocío Ocampo dice que no, que aquí sus superdramas van a rescatar el melodrama y lo van a enaltecer, y todo va a girar en función de esta lógica melodramática, pero no tan apegados, o no que tengan el foco en la violencia o el narcotráfico, ¿no? Que eso es lo que ella define como la diferencia entre una y otra. Aunque lo que me llama muchísimo la atención es que en el teaser que da de la primera
el primer superdrama que van a lanzar se llama Comandante Bonita, y entonces dice, es una historia de la vida real, que se trata de una mujer que es deportada de los Estados Unidos hacia México. Ella, que es una madre soltera y tiene 2 hijos, se encuentra con que uno de sus hermanos ha sido asesinado y otro secuestrado, y en el momento en el que no encuentra respuesta de la justicia, la toma por sus propias manos y se vuelve autodefensa del país. Ok, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda porque yo creo que se contradice un poquito, pero ok, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Y insisto, porque es interesante hablar de todo esto. Encontré también, lo que sí encontré afortunadamente es una reflexión de una revista que se llama pantalla.com, que obviamente voy a hablar de ella en uno de mis videos de YouTube, de esta revista, de todo este portal en sí, porque aporta algunas cosas interesantes, y aquí no encontré quién fue el autor, pero hay alguien que obviamente con la noticia de las super series empieza, y obviamente de muchas de las cosas que han estado pasando alrededor de los consumos, sobre todo en México, en cuestión de telenovelas y melodramas, obviamente se hace la referencia de las telenovelas turcas, que triunfan, que tienen un determinado gancho, que están haciendo que la gente que ya no se pica con las historias mexicanas sí lo estén logrando con las turcas. Entonces este texto hace como toda una numeración de cómo poder distinguir cosas de otras, ¿no? O sea, y para poder entender un poco cuáles son las diferencias entre formatos, pero sobre todo comprender un poco más a la telenovela turca, qué es lo que propone, no nada más desde las temáticas o desde lo visual, ¿no? Entonces hablan, por ejemplo, de que las telenovelas en México, su promedio de capítulos es de 120 a 180 capítulos. Entre otras cosas, eso la define como una telenovela. Obviamente las series se manejan por temporadas y tienen capítulos más cortos. Pero la persona que escribió esto tiene el tino de decir que, por ejemplo, las super series están dividiéndose en temporadas, por eso tenemos El Señor de los Cielos 1 y 1.000.000, bla, bla, bla. Pero entonces dice esta persona, ¿cómo es posible que de alguna manera entendamos esto como una serie? Si juntamos todas las temporadas, tenemos alrededor de o más de 400 capítulos juntos, ¿no? Entonces habla obviamente del caso de las telenovelas turcas, porque yo agregaría que, al igual que las coreanas, por ejemplo, tienen esta situación de ser muy concretos, de contar historias en la menor cantidad de capítulos. Obviamente porque esto les implica contar una historia sin necesidad de tanta paja. Y obviamente en este inter hacen un lucimiento de tecnología que implica drones, que implica grúas, que implica efectos especiales, que obviamente pueden seguir siendo telenovelas clásicas, pero con otros elementos visuales, que yo creo que es mucho de lo que quieren replicar con los superdramas. Y dice esta persona también que las turcas tienen y ponen en primer lugar a historias que lleven una carga de ética y de valores universales, y que eso les da cierta congruencia. Y algo que también me parece interesante es que esta persona afirma, insisto, no dice aquí la autoría, pero está en la revista Pantalla, que dice que en las series turcas los hombres buenos protegen a las mujeres sin que esto signifique que una devaluación de la mujer, ni un sometimiento. Es una protección, ¿no? No es simplemente como tenerla en un lugar más abajo. Que mucho de esto, perdón que enlace, pero mucho de esto eran comentarios que salían en este programa, que salieron en este programa de Diálogos en Confianza, ¿no? Y obviamente, bueno, pues el número de capítulos, 39 capítulos aproximadamente de las telenovelas turcas. Las coreanas son largas, si ustedes se avientan un capítulo de Netflix, que a lo mejor es que están cortados para que el formato pueda ser consumido de manera internacional, pero más o menos tienen exacto, así máximo de las que yo he visto, 30 capítulos. Obviamente son capítulos largos y es muy complicado que uno no tenga sus 5 sentidos puestos, porque si no entiendes los subtítulos, y obviamente si lo quieres escuchar no entiendes nada. Pero en este caso, por ejemplo, pues que las traducen, y que muchas de ellas tienen una afortunada traducción, pues es muy afortunado, ¿no? Entonces, otra de las cifras que dice: en Turquía viven 75 millones de personas y tienen 8 cadenas de televisión que compiten todos los días de tú a tú.
Entonces, obviamente, explotan formatos en función de que tengan audiencia, pero bueno, tienen lógica. Y no quiero decir con esto que a lo mejor no haya telenovelas turcas o brasileñas o colombianas que no sean como más basurita que otras, como en el caso de las mexicanas, ¿no? Pero tratar de entender que esto. Y esto me lleva también, y ya para ir redondeando, a lo que Epigmenio Ibarra trató de hacer durante mucho tiempo en Argos, con lo que él dejó de llamar telenovela para hablarlo como teleserie. Y que tenía que ver precisamente con este recorte de capítulos, con esta propuesta narrativa. O sea, ni siquiera es que en Televisa estén descubriendo el hilo negro con los superdramas. Lo que pasa es que en el caso de Pigmenio sí permeaba muchísimo el tema o sea, el asunto de tener tópicos de actualidad, sobre todo de cuestiones políticas, en muchas de sus telenovelas, ¿no? O sea, Infames, bueno, pues obviamente desde nada personal ya venía esto, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de novedades? No lo sé. ¿Estamos hablando de rupturas? No lo sé. Sí entiendo que a nivel corporativo esto es un cambio importante, porque además esto implica que el horario estelar de Televisa va a ser ocupado por gente que no va a ser de Televisa. Y esto me parece que es benéfico para ese grupo de poder de productores que mucho tiempo estuvieron, yo Raquel, afirmo que inmerecidamente, ocupando los horarios estelares, contando historias que la verdad es que ya no tenían ninguna propuesta interesante. Entonces creo que esto va a apelar un poco más a egos y un poco más a una cuestión interna en Televisa, que los afortunados podríamos ser los televidentes, si es que realmente su interés va a ser el de contar historias y no de tratar de anteponer la cuestión comercial o lucrativa antes de los intereses de su audiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho que hablar de teleseries, superseries, superdramas. Son nuevos formatos que están saliendo a partir de la ficción, a partir de una historia, a partir del melodrama mismo. Y tenemos ya a estas alturas, ya no es solo hablar de la ficción como serie o telenovela. En el Inter ya están empezando a existir muchas más formas de contar el cuento, que si las aunamos con todo lo que ya estamos viendo en internet, sobre todo en YouTube. Yo no me atrevería a decir muchísimo que en streaming, porque en streaming, Netflix, Hulu, Amazon, creo que mucho de lo que parten es de las lógicas televisivas. Todavía como que creo que han innovado mucho más en cuestión de hábito de consumo que propiamente en una cuestión. No estoy muy segura de decir si narrativa, pero creo que siguen apelando a hacer una serie de televisión, pero que se va a distribuir desde otro lugar. Pero creo que YouTube sí tiene otro tipo de alcance y otro tipo de repercusiones, y eso es parte de lo que pues vamos a estar reflexionando, y que obviamente me sigue dando muchísimo material a mí para que por fin tenga yo el tiempo de sentarme y hacer mi libro de formatos, que en algún momento estoy segura que no va a pasar de este año en que lo comparta con ustedes, porque siguen apareciendo cosas, siguen existiendo y surgiendo posibilidades de explorar y reexplorar esto, pero pues en el entendido de que la televisión y las industrias creativas y culturales, como lo es la televisión, pues están en movimiento, están en constante evolución o involución. Ya veremos lo que Televisa nos presenta y ya veremos cómo nos va este año con lo que, por ejemplo, Televisión Azteca o Imagen propongan a nivel ficción, que va a ser, bueno, interesante estar viendo, además de todas las otras alternativas, hablando en cuestión de creación mexicana, casi creación nacional, ¿no? Y bueno, pues nada más compartirles que en este asunto, pues también, si ustedes no lo saben, también estoy haciendo unos videos de YouTube un poco para complementar esto que yo quiero hacer, de hablarles de la televisión y hablarles de formatos, pero también compartirles cuáles han sido mis fuentes y cuáles son las cosas que a mí me gusta consumir como alternativas y como cuestiones que redondean un poco más mi forma de ver y entender lo que sucede en la televisión. Entonces síganme, búsquenme en mi página www.ratonadetv.com, y ahí
van a encontrar la liga del YouTube para que ustedes vean cuáles son los contenidos que se han estado haciendo. No llevo muchos tampoco, algunos los estoy haciendo en forma de blog, algunos otros ya es más del tipo recomendación, y ya ustedes me encantará que me cuenten si les gusta, si no les gusta, si les parece, y como en este caso este podcast, si les gusta, si no les gusta, si les parece que hablemos de estos temas o ustedes proponen algún otro. Y bueno, pues ya, quise hacerlo chiquito y me salió de 35 minutos, no lo puedo creer, pero bueno, me da muchísimo gusto que estemos aquí en este TV Podcast número 39, repito, porque ya me estoy poniendo las pilas en esto de repetir el número del podcast para que no pase desapercibido. Y bueno, pues nada más agradecerles muchísimo que me hayan acompañado en este, compártanlo, platíquenlo, pónganlo en sus redes, mándenlo por correo. Me encantará saber que este mensaje no se queda solamente en mi pantalla y en mi CPU, sino que llega a más personas. Eso me hace muy feliz. Y si ustedes quieren comentar otra cosa, de verdad, siéntanse en la confianza de que somos una comunidad o queremos formar comunidades de televidentes bien informados y críticos, pero con el gusto culposo de ver la televisión, o más bien sin lo culposo, con el gusto de ver la televisión. Yo soy Raquel Guerrero, me dio muchísimo gusto su compañía. Nos oímos en el próximo podcast. Bye.